Empezamos con este evento en 2 actos. La primera parte vamos a entregar los premios a los ganadores del concurso de ensayo Alonso Lujambio y posteriormente vamos a pasar como tal a la presentación del libro. Me acompaña en la mesa, lo cual me da mucho orgullo, a Teresa Lujambio, mi gran amiga. Muchas gracias por ser emprendedora de todos estos esfuerzos, y nuestro vicerrector, el doctor Alejandro Hernández. Bueno, déjenme contarles un poco de cómo fue el proceso de esta segunda edición del concurso de ensayo Alonso Lujambio. Recibimos 20 trabajos. En este año, a diferencia del anterior, abrimos la convocatoria para los estudiantes de maestría y de doctorado, y recibimos 11 trabajos de estudiantes de licenciatura, 5 de maestría y 4 de doctorado. Recibimos trabajos de aquí de la comunidad del ITAM, 5 de ellos, 4 de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2 del Colegio de México, 2 del Tecnológico de Monterrey, 2 de la Universidad del Valle de México, 1 del Instituto Cultural Helénico, 1 más de la Universidad Panamericana. Y también recibimos trabajos de las universidades autónomas de Hidalgo, Morelos y Chiapas. Después de hacer una deliberación y conforme a las bases expedidas el 15 de mayo, el jurado, integrado por el profesor Federico Esteves, por el maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, por el doctor Jesús Silva Herzog Márquez, ¿quién me falta por ahí? Rodolfo Vázquez y un servidor, decidimos entregar los premios a los trabajos que tenían más mérito, teniendo 2 menciones especiales y un primer lugar. Por presentar una discusión completa y puntual sobre la evolución del Pacto por México y de la reforma político-electoral que dio lugar a la transformación del Instituto Federal Electoral en el Instituto Nacional Electoral, uno de los principales temas de actualidad en la política mexicana contemporánea, este jurado decidió otorgarle una mención especial al trabajo Reformar sin transformar, incertidumbres de la política electoral 2013-2014, el caso del Instituto Nacional Electoral y sus facultades sobre la organización de los organismos públicos locales en materia electoral, presentado bajo el seudónimo de Juan de Sámano y de la autoría de Jesús Miguel Isla Santiago, estudiante de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Jesús, adelante, por favor. Por supuesto. Por presentar diversas líneas de reflexión sobre la teoría de la representación en general, por las interesantes discusiones sobre los impactos positivos y los no deseados en la inducción del componente de obligatoriedad para votar y por desarrollar dichos efectos sobre la representación específicamente en algunos grupos minoritarios y en las mujeres, este jurado decidió otorgarle mención especial al trabajo Democracia Obligatoria, leyes de obligatoriedad del voto y sus implicaciones para la representatividad. Trabajo presentado bajo el seudónimo de Juan Lezama y de la autoría de Carolina Alejandra Torreblanca Becerra Acosta, estudiante de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Carolina no se encuentra con nosotros porque está de intercambio en Alemania, pero nos pidió que Daniela Philipson recibiera el reconocimiento en su lugar. Por la relevancia del tema,
por presentar evidencias empíricas que combaten lugares comunes sobre el supuesto poder absoluto de los gobernadores, inclusive en contextos de gobiernos unificados, por la robusta bibliografía empleada y por las sólidas conclusiones sobre la importancia de los congresos locales en la política presupuestaria y en el incipiente efecto de la rendición de cuentas en los gobernadores, este jurado decidió otorgarle el primer lugar de la segunda promoción del concurso de ensayo político Alonso Lujambio, correspondiente al año 2014, al trabajo El poder del tesoro por parte de los congresos locales, hacia nuevas prácticas, presentado bajo el seudónimo de Some Project y de la autoría de José Said Sánchez Martínez, estudiante de doctorado en Ciencia Social del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. José Said, además, es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Chapingo y tiene maestría en Sociología Política por el Instituto Mora. Además de llevarse el premio de 30,000 pesos, su trabajo va a ser publicado en la revista Estudios en el número de invierno de este año. Felicidades, Said. Muchas gracias, Teresa Lujambio, y les pedimos por favor al doctor Lorenzo Córdoba que nos acompañe para la presentación del libro y a Federico Esteves que fungirá como maestro de ceremonias de este evento. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Conmemoramos este segundo aniversario luctuoso de Alonso Lujambio con una presentación del libro Constructor de Instituciones, la obra de Alonso Lujambio comentada por sus críticos, ya veremos qué tan críticos, que ha sido… pues que es una compilación de ensayos, sobre diversas facetas de la vida pública de Alonso Lujambio, su vida como intelectual público, un término que ciertamente merece ser rescatado para su caso, y también como servidor público, dejándonos un legado que pues todavía emerge en los asuntos políticos del país, como hemos visto muy recientemente con la adopción de la reelección legislativa y municipal, pues uno de los anhelos más grandes de Alonso desde que fuera alumno de licenciatura en la más reciente reforma político-electoral. Esta compilación inició como pues un par de seminarios organizados por Horacio Vives, a quien también se le debe la revisión y compilación de las últimas versiones ahora publicadas. En abril, hace como año y medio, en abril creo de 2013, se reunieron varios de los, pues casi todos los coautores de esta compilación en la Biblioteca Gómez Morín. Algunos de esos colaboradores están presentes, muchas gracias y felicidades por el logro. Y debo pues pedir un especial reconocimiento por la labor continua, firme, constante de Horacio Vives, ahora director del Centro de Estudios Alonso Lujambio, quien organizó este y los anteriores eventos y coordinó todo el trabajo para la publicación de este tomo. También agradecemos, por supuesto, a las instituciones que colaboraron en la publicación del libro: el Instituto Nacional Electoral, el Colegio de México,
el ITAM, y de manera muy especial, simplemente reconocer o señalar ese entusiasmo y entrega de Miguel Ángel Porúa, el director de la casa editora, M.A. Porúa, quien fue muy importante para sacar todo esto a tiempo para este evento. En esta presentación del libro, para comentar sus contenidos, pues contamos con un panel, un elenco con distinción y de mucho prestigio. Vamos a proceder, creo, en este orden. Primero irá el doctor Lorenzo Córdoba, quien es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral desde abril, creo, que voy a dejar al lado el currículo para comentar pues, la coincidencia en el IFE en años ya muy viejos, de la primera época de oro del IFE, cuando Alonso era consejero en el Consejo General, y con mucha interacción sobre muchos asuntos desde entonces. Segundo, irá el doctor Javier García Diego, el presidente del Colegio de México, quien fuera para el Departamento de Ciencia Política un colaborador valioso que pues, se encargó de nuestros cursos de Historia de México por no sé cuántos años y coincidió en estos pasillos con Alonso por varios de ellos. Y cerrando, el doctor Alejandro Hernández, quien es vicerrector de este instituto, que pues, compartió también el ser directivo a la par o por encima de Alonso Lujambio en distintos momentos, en los años 90, antes y después de que estuviese en el IFE como consejero Alonso. Entonces, les agradezco mucho su participación en este evento y sí les voy a obviamente dejar la discusión de contenidos a ustedes y voy a empezar primero con el doctor Córdoba. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Federico. Para mí es un verdadero placer poder estar en esta aula para presentar un libro que en muchos sentidos puede considerarse como un texto que retoma una faceta o una dimensión biográfica de Alonso Lujambio, pero también una faceta como funcionario público y constructor de instituciones, como el propio libro se titula, pero sobre todo, y creo que es el punto fuerte, el platillo fuerte del libro, como un intelectual comprometido con la vida política del país y como un ideólogo del proceso de cambio político y un encausador al final del día del mismo. Es un libro que tiene una enorme riqueza y que, debo decirlo con toda franqueza, me apena muchísimo solo presentar y no haber podido participar en él. Entiendo que esto se trató más de una deferencia de Horacio en momentos particularmente complicados de mi vida profesional y la conciencia de que habría sido muy difícil contar con un texto mío, que no un olvido voluntario, pero que en todo caso de alguna manera aprovecharé la presentación para resarcir en parte. Quiero pedir ante todo una disculpa, porque esta va a ser, al menos de mi parte, una presentación un poco atípica del libro, en el sentido de que no voy a dejar de bordar sobre el texto, hacer algunas reflexiones sobre el texto, pero me resulta absolutamente imposible, por la amistad, el respeto intelectual y las noches de desvelo en el entonces Instituto Federal Electoral, esperando que llegaran las respuestas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, que me permitió conocer una faceta en el plano personal y humano de un enorme enriquecimiento. Así que en la presentación, dado que no
no tuve el privilegio de participar con un texto en el libro, pues voy a aprovechar también para hablar del Alonso amigo, del Alonso intelectual, desde mi perspectiva y no solo desde la de los autores, lo cual me resulta, insisto, absolutamente imposible dejar de lado y por lo cual anticipo de nuevo mis disculpas. Comienzo con la parte del texto para cumplir con la invitación y la formalidad de estar aquí en esta tarde. El texto es un texto, como anticipaba, de una enorme riqueza, en la que, si bien Alonso es el gran pretexto, la cantidad de autores que convergen en el libro permiten bordar distintas facetas, pero también permiten ilustrar, para quien no conozca la obra de Alonso, el hilo conductor que articuló tanto su faceta como hombre comprometido con las causas democráticas, como intelectual comprometido con las causas democráticas y también como funcionario público comprometido con las mismas causas. Alonso fue un hombre culto, de esos que se asemejan mucho a los referentes intelectuales que él estudió y de los que cada vez más son escasos en el ámbito de la vida, no necesariamente de la academia, pero sí de la vida pública. Y creo que los textos, tanto de Javier, pero seguramente no me quiero meter en terrenos peligrosos, aquí está él, como el de Enrique Krause, efectivamente ilustran o nos permiten comprender a partir de la reconstrucción de algunos de sus referentes intelectuales, referentes que sobre los que él mismo estudió y bordó, influyeron no solo en la formación, sino en el rol del Alonso ideólogo. Alonso encuentra raíces en su pensamiento, como lo demuestran por de entrada estos dos textos, en una gran herencia intelectual que viene desde algunos referentes, tanto mexicanos como de la teoría política internacional, bien arraigados en el siglo XIX. Pero Alonso no fue un historiador, sino que a partir del análisis de estos referentes intelectuales, justificó la reflexión de los temas contemporáneos y sobre todo de los puntos hacia adelante por donde debería transitar el proceso de transición. Por supuesto que el texto borda la herencia intelectual que nutre también al Alonso actor político. Las referencias y el estudio de personajes intelectuales, pero también de la política mexicana, como Gómez Morín, como Luis Cabrera, como José García Rodríguez, acaban de alguna manera no solamente justificando el Alonso estudioso de la historia y de las biografías intelectuales, sino también el Alonso que a un cierto punto de su vida decide hacer política y decide militar, no solamente como funcionario público, sino militar políticamente en un partido. El libro, decía Federico, veremos qué tan crítico es. El libro es, por una parte, sí, un elogio a la figura, a la persona de Alonso, pero es un libro que no necesariamente es condescendiente con la figura de Alonso, ni con las ideas de Alonso. Es un libro en el cual, en algunos textos, las ideas de Alonso son debatidas críticamente. El texto de José Woldenberg, por ejemplo, es un texto que edulcora algunas de las propuestas, algunas de las interpretaciones intelectuales de Alonso, como aquella, por cierto, en un texto, un célebre texto, diría yo, en un recurrente texto en las citas de quienes estudiamos la transición política, que hizo precisamente, que coordinó con Horacio Vives y que construyó con Horacio Vives, digamos, plantea una dimensión de la transición que es distinta a la que el propio Woldenberg plantea, y en este sentido lo edulcora. Pero el texto de Woldenberg también
digamos, aborda digamos, las visiones políticas, de interpretación política de Alonso desde perspectivas críticas. Lo mismo lo hace, por ejemplo, el texto de Rodolfo Vázquez, cuando discute o analiza la polémica que Alonso sostuvo con Roberto Gargarella a propósito de las dimensiones de la democracia. Me da la impresión que Rodolfo estaba más de acuerdo al final del día con Gargarella, aunque también Rodolfo, como siempre lo es, tampoco le concede todo a Roberto Gargarella, pero en todo caso ilustra a un Alonso Lujambio, polemista en temas que no necesariamente eran, digamos, cómodos para el propio Alonso. Gargarella intenta jalarlo hacia temas de filosofía analítica. Alonso entra a ese terreno. Alonso era un gran polemista y Alonso sale al final del día, como nos relata Rodolfo, bien librado. El texto es un texto que tiene una dimensión crítica, pero en la dimensión crítica de la obra y de la persona del propio Alonso es un libro que constituye precisamente por eso un homenaje particularmente enfático a la estatura intelectual y moral de Alonso Lujambio. Ser crítico no significa, y el libro es prueba de ello, varios de los textos son prueba de ello, y la falta de condescendencia no significa no edulcorar y enaltecer a una persona como la fue precisamente Alonso Lujambio. El texto también retoma las facetas del Alonso, no es solo intelectual comprometido con el cambio democrático, sino también como un actor de ese mismo cambio. Y aquí me gustaría, si ustedes me permiten, empezar a vincular esta que había anticipado iba a ser la dimensión personal, digámoslo así, de mi relación con Alonso, entreverada con las reflexiones del propio libro. El texto, decía, no solamente aborda la obra intelectual de Alonso, sino también la dimensión del Alonso, actor político, actor del cambio político, me atrevería a decir. Mi contacto con Alonso, y aquí empieza parte del anecdotario personal, se dio en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Cuando Alonso, un joven egresado del ITAM, acababa de regresar de sus estudios de posgrado, publicó en aquella que era la casa de estudios en donde estaba realizando mis primeros pininos como becario, Federalismo y Congreso en el Cambio Político en México. Estoy hablando de 1995. Todavía no lo conocía en la faceta electoral, aunque después en muchos sentidos me acercó de manera particular a Alonso Lujambio. Se trataba de un texto audaz, de un texto que para quienes veníamos de una escuela jurídica particularmente tradicional, nos empapaba de una dimensión desde la ciencia política progresista y venturosamente agresiva en un determinado contexto como era el de aquellos años, de hace 25 años, en nuestro país, particularmente en el ámbito jurídico. Debo decirlo, había dos referentes para quienes estábamos egresando de la carrera de Derecho, al menos en la UNAM en ese momento, y quienes nos estábamos formando ya en la academia, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Uno era Jaime Cárdenas, que para entonces era en muchos sentidos un icono, y yo conocí a Alonso precisamente porque me lo presentó Jaime Cárdenas ahí en los jardines fuera del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y el otro era precisamente Alonso Lujambio, que estaba publicando, osando publicar textos desde la perspectiva de la ciencia política en una editorial que hasta entonces se había centrado fundamentalmente en estudios jurídicos duros, como lo era la casa editorial del Instituto mismo de Investigaciones Jurídicas. Ya desde entonces Alonso evocaba, me parece, claramente un compromiso, digamos, progresista y un compromiso que intentaba incidir en la transformación desde el ámbito de la academia en el país. La siguiente etapa en la que yo conocí a Alonso fue una etapa radicalmente distinta. Fue una etapa, déjeme decirlo así, alejada de la academia y comprometida con el servicio público. Precisamente en el Instituto Federal Electoral, como ya relataba Federico,
tuvo la oportunidad de conocer a Alonso desde su faceta de servidor público comprometido y en ocasiones, digamos, en las que contrastaba sus naturales filias y fobias con una vocación de un servidor público comprometido con la legalidad y con la objetividad. Recuerdo, y tal vez aquí comente alguna infidencia, pero de eso se trata y eso es lo que quiero hacer. Alguna noche, esperando precisamente recibir documentos, en donde Alonso me decía, estábamos en la presidencia, yo trabajaba en la presidencia como asesor, me decía, híjole, creo que con esto, estamos hablando de Pemexgate y de amigos de Fox, me estoy jugando algo que me hubiera encantado, que es ser presidente de esta institución. Y lo decía con convicción, pero también con una cierta y natural congoja. Alonso habría sido probablemente uno de los consejeros de aquella camada, de aquella… espero que, por cierto, lo de la primera época de oro signifique que habrá alguna otra época de oro en la institucionalidad electoral. Espero que sea pronto, no sé, por cierto, pero en aquella efectivamente primera época de oro, o época de oro en todo caso, del Instituto Federal Electoral, Alonso era y terminó siendo uno de los consejeros más destacados que naturalmente, déjeme decirlo así, habría concurrido por la presidencia una vez que ésta se renovara. No fue así. Y no estoy cierto, tal vez tenía razón Alonso, que fue por su compromiso conduciendo las investigaciones, las célebres investigaciones de amigos de Fox y Pemexgate. Pero al final del día, me parece que el episodio ilustra precisamente la estatura no solo moral, sino el compromiso como servidor público de Alonso Lujampio. Alonso después volvió a la academia, yo volví a la academia y en otro tipo de relaciones logramos coincidir en una serie de foros, ya no como alumno y maestro como había ocurrido cuando lo conocí, aunque digamos nunca me dio clase Alonso, en una serie de eventos que se realizaron primero en el Instituto de Universidades Jurídicas y luego invitado por el mismo Alonso cuando Alonso se incorporó al IFAI. El resto es una historia, digámoslo así, que se distancia por las naturales encarrilamientos profesionales, tanto de Alonso en la vida pública como la mía en la propia academia, pero los años que logramos compartir me permitieron de alguna manera, digamos, mantenerme cerca siempre del mismo Alonso. Un siguiente episodio que no me aguanto contar es cuando en algún momento decidí inscribirme en 1997-98 al Instituto para competir como consejero para el Instituto Federal Electoral. Y Alonso me dijo, ¿estás seguro? Y le dije, sí, y bueno, al final del día me inscribí y no salí. Alonso me dijo, te lo dije, y yo le dije, bueno, mira, valió la pena. Había algunos referentes, tú eras uno de ellos, que me llevaron de alguna manera a hacer este tipo de apuesta. Vuelvo al libro para cerrar, porque, digamos, si no, esto lo voy a convertir no en una presentación del libro, sino en una especie de evocación de ciertos episodios que no son otra cosa sino una manera de lamentarme públicamente por no haber escrito en este libro. Es un texto que no solamente nos permite, y con esto de veras cierro, que no solamente nos permite la reconstrucción del itinerario intelectual de Alonso, que no solamente nos permite, digamos, celebrar al Alonso comprometido y al Alonso actor del cambio político, el Alonso impulsor de ciertas ideas que efectivamente se concretaron. La última la mencionaba ahora justamente Federico, la reelección legislativa y la reelección de alcaldes. El propio cambio político, el empoderamiento de lo local, que al final del día no sé si acabó siendo tan bueno en términos del empoderamiento que llegó a tener, pero bueno, en todo caso el cambio político pasó por un gradual empoderamiento desde lo local. Creo que el texto
y esta es una enorme virtud. Con las distintas facetas nos permite también reconstruir, más allá del itinerario intelectual de Alonso, sí un momento de la vida del país y de alguna manera ir señalando los pendientes que hoy se nos presentan hacia adelante. Creo que el asumir el libro no solamente como un libro anecdótico, un libro reconstructivo de una obra personal, sino también un libro que enfatiza, a través de Alonso, por supuesto, a través de su obra y de la interpretación de los autores de este libro, por supuesto, pero sí que señala cuáles son los puntos, algunos de los puntos nodales del proceso de cambio político en el país, muchos de los cuales, por cierto, siguen pendientes de solución. Creo en este sentido que el libro también puede verse, y creo que sería una buena manera interpretarlo de esta manera, porque nos permitiría también celebrar a Alonso, no solamente el Alonso pasado, sino el Alonso proyectado hacia el futuro, los puntos sobre los cuales todavía tenemos mucho por hacer. El itinerario político de Alonso, desde este punto de vista, no solamente se acaba con su vida, sino que se proyecta hacia el futuro con los pendientes que él mismo identificó en el proceso de cambio político y que, repito, todavía varios de ellos siguen pendientes de solución. Creo que desde este punto de vista el libro no solo celebra a Alonso, sino también nos sirve a través de las interpretaciones de sus autores, todos ellos amigos, todos ellos colegas, algunos de ellos incluso colaboradores de Alonso, nos permiten hacer hacia el futuro. Creo que esto nos permitirá no solamente año con año reunirnos para recordar a Alonso, sino también año con año proyectar a Alonso y a su pensamiento hacia el futuro. Muchísimas gracias. Gracias, Lorenzo. La nueva edición, la segunda del libro, ya está lista en el vestíbulo del auditorio, incluyendo tu ensayo, ¿no? Entonces digo, no, lo pueden adquirir si quieren. No, gracias, Lorenzo. Pasamos con Javier García Diego, que no solo compartió la carga docente del Departamento de Ciencia Política en este instituto, sino también digamos, yo diría la obsesión histórica de Alonso, que forjó, creo, una gran amistad y entendimiento entre los dos en los años posteriores a los más activos en docencia. Entonces, pues gracias, Javier, por estar con nosotros. Él sí es un contribuyente, o sea, hay un ensayo suyo ya referido en la compilación, y ahora supongo va a discutir el resto de la obra. No, va a discutir lo que quiera el presidente de México, el doctor García Diego. Gracias, Federico. Muy buenas tardes. Para mí es un sentimiento muy ambiguo estar aquí. Por un lado, una enorme felicidad venir al ITAM, una institución que tanto aprecio, que tanto quiero. Se dice que la educación mexicana está hecha un desastre. Yo diría que no, es un sector muy disparejo. Hay instituciones muy buenas, hay ámbitos realmente espléndidos, y bueno, pues sí tenemos algunos retos en el sector en general, pero el ITAM es una institución admirable, y así lo he dicho y lo seguiré diciendo siempre. Pero por otro lado es un sentimiento ambiguo, porque me da un enorme placer recordar a un gran hombre, a un gran amigo, inteligente, culto, ya lo dijo Lorenzo, ciertamente culto, comprometido, apasionado. Pero por otro lado me da un enorme dolor constatar que se nos fue.
que fue una vida interrumpida precozmente, injustamente, y siempre las muertes de seres jóvenes me hacen recordar, conozco el caso, me hacen recordar un poema de Manuel Gutiérrez Nájera, que se llama Para Entonces. Seguramente es una poesía dedicada a algún amigo ahogado de Manuel Gutiérrez Nájera. Tengo mala memoria, pero voy a tratar de recordarla. De verdad tengo mala memoria y déjenme primero refrescarme un poco porque no es fácil para mí recordar esta poesía. Que más o menos dice así: quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca un sueño la agonía y el alma un ave que remonte el vuelo. No escuchar en los últimos instantes, ya con el cielo y con el mar a solas, más voces ni plegarias sollozantes que el majestuoso tumbo de las olas. Murió ahogado. Morir y joven, antes que el sol retire sus áureas redes de la onda verde, y ser como ese sol que lento expira, algo muy luminoso que se pierde. Morir y joven, antes que el tiempo aleve, traidor, ruin, antes que el tiempo aleve, destruya la gentil corona. Cuando la vida dice aún soy tuya, aunque sabemos bien que nos traiciona. Indudablemente Alonso era un ser luminoso que perdimos todos, perdimos su familia, sus amigos, sus alumnos, sus colegas, México. Es un ser que el destino no le permitió morir viejo. Murió cuando la vida era realmente suya, esos últimos años de Alonso tan intensos. Pero, como dice el poema, la vida nos traiciona. Por otro lado, dejo el poema. Es difícil presentar un libro en el que participé con un capítulo inicial pero tangencial, y digo tangencial porque es un libro sobre los temas básicamente de Alonso académico o de Alonso funcionario, servidor público, y mi capítulo es una aproximación diferente, es una aproximación biográfica a Alonso, con todo respeto, y una aproximación biográfica con dos líneas. Esas líneas son Alonso Lujambio y Manuel Gómez Morín, por su admiración por don Manuel, por su participación en vida política partidista, y Alonso Lujambio y Vasconcelos, por su paso por la SEP. Lo titulé Dos figuras tutelares, y eso tiene que ver, es un guiño a una carta. Aquí está Alejandra, que a lo mejor recuerda el documento por el archivo de Gómez Morín, ella dirige el archivo de Gómez Morín. Es una carta que le dirige un maestro de la ciudad de León a Gómez Morín, muy joven, cuando deja la escuela para venirse a Ciudad de México a estudiar preparatoria, le habla de su madre, viuda. Gómez Morín también sabía lo que eran las muertes jóvenes, en donde le dice: tú tuviste en tu madre a un ángel tutelar. Y entonces, porque realmente Gómez Morín creció sin conocer a su padre, fue prácticamente póstumo, murió cuando Gómez Morín todavía no cumplió un año. Entonces, para mí era muy importante ver estas figuras tutelares, Gómez Morín y Vasconcelos. Pues no, en ese sentido Alonso fue un tocado por la gloria. No cualquier mexicano puede decir que profesionalmente estuvo cerca de lo que fue Gómez Morín y de lo que fue Vasconcelos. Esto habla también de su destino, del peso histórico que había en los hombros de Alonso Lujambio. Mis temas no son politológicos, aunque Alonso pues sí tenía un enorme interés por la historia, y de eso hablábamos muchos de estos temas, de la historia de México, de la historia del PAN. Cuando se hizo secretario de Educación, constantemente hablábamos de la historia de la SEP, la fundación de la SEP, Vasconcelos. Los libros verdes fue otro tema que lo obsesionó durante esos meses. Además, los enfrentó con toda la seriedad.
Los libros verdes son aquellos libros que publicó Vasconcelos cuando fue primero rector de la UNAM, no se llamaba UNAM, Universidad Nacional, y luego secretario de Educación. De hecho, hay ambigüedades editoriales, a veces salen con un sello, a veces con otro, y dijo, bueno, los mexicanos tienen que conocer estos clásicos. Entre esos clásicos estaban los evangelios. Cuando se hizo una reimpresión en los 80, el entonces secretario de Educación, de cuyo nombre no quiero acordarme, reimprimió todos los clásicos verdes menos los evangelios, o sea, como si los evangelios no tuviera el mérito literario para estar junto a Tolstoy, junto a Homero, junto a cualquiera de los grandes textos. Y en cambio estaba publicado por presión presidencial un libro de un tal Agustín Rivera. O sea, poner a Agustín Rivera, que era el cura de Lagos de Moreno. Entonces, es en serio, era el cura de Lagos de Moreno, un cura polígrafo, publicaba él mismo en algunos talleres cercanos sus discursos domingo tras domingo, y no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero en fin no viene a cuento decirlo ahora, el presidente Obregón dispuso que apareciera Agustín Rivera en la colección de clásicos, y entonces Vasconcelos, con toda la valentía, puso en el prólogo, este libro se publica por disposición del presidente de la República. Alonso no publicó en su reedición de clásicos a Rivera San Román, cosa que le aplaudí profundamente, porque no estaba en el proyecto de Vasconcelos, estaba en el proyecto de Obregón. Entonces recuperamos la versión. Aquí está también el editor de esos libros verdes, Joaquín Díez Canedo, que se sabe perfectamente la historia. Bueno, no me voy a desviar, hablábamos mucho de temas históricos y temas históricos comunes. No conviví con él ni en el IFE, entonces, Lorenzo, ahí sí que estas anécdotas pues me enriquecen, no las conocí, tampoco estuve con él en el IFAI, lo conocí aquí, en el ITAM, cuando él regresó de su posgrado. Yo efectivamente, como dijo Federico, aquí daba la clase de Historia de México. ¿Cuántos años? Me puse a hacer cifras, Federico. Yo creo que yo empecé a dar clase aquí en el 82 al regresar de Chicago, y dejé la clase en el 2005, ¿será cierto eso? Es posible. En fin, me fascinaba desde que lo conocí aquí en el ITAM, me fascinó su vocación docente, su compromiso con los alumnos, su compromiso con la institución. Y luego, bueno, nos seguimos viendo como amigos, lo volví a ver laboralmente cuando fue secretario de Educación, porque el secretario de Educación es la autoridad máxima del Colegio de México, es el presidente de la Asamblea de Asociados del Colegio, nos dio un enorme apoyo, pero un apoyo entendido, un apoyo de una gente que entendía lo que es el proyecto del Colegio de México, un apoyo de conocedor, y luego, y con esto concluyo, renunció a la SEP, tenía otros escenarios, otras aspiraciones, pero como dice el poema, cuando la vida le decía que era suya, el destino lo traicionó. Gracias. Muchas gracias, Javier. Para cerrar, el doctor Alejandro Hernández, nuestro vicerrector, y esta es una buena ocasión para agradecerle su apoyo decidido y firme a la apertura del Centro de Estudios Alonso Lujambio, que ya cuenta con placa en puerta y director, pues, buen inicio, entre muchos otros apoyos pues para los diversos proyectos dentro de este grande sobre el legado de Alonso Lujambio. Gracias, Alejandro. El doctor Hernández. Muchas gracias, Federico. Muy buenas noches. Es un enorme gusto que nos acompañen. Gracias por estar aquí, por su tiempo. Bienvenidos a esta, que es su casa. Quisiera iniciar por ofrecer una disculpa por esta participación inmerecida para comentar un libro de un hombre de la estatura intelectual de Alonso Lujambio, un querido y muy respetadísimo colega y amigo,
porque seguramente soy el menos indicado en este auditorio para hablar sobre esos temas, no siendo un estudioso de la política, un politólogo. Sin embargo, creo que con los años llegué a conocer la obra de Alonso, un hombre de una capacidad de escritura enorme. Constantemente me llegaba un libro más de Alonso, aún ya como funcionario público. Y debo decir, como parte del comentario a este libro, que el esfuerzo que se ha hecho, y desde luego aplaudo y agradezco el esfuerzo muy particular de Horacio Vives y de todos los autores que han contribuido con artículos. Creo que es un homenaje justo a Alonso, un libro dedicado a retomar la obra escrita de Alonso y llevarnos a lo largo de este camino en los diversos temas que le interesaron, recordándonos lo que Alonso decía. Aún para quien no conozca la obra de Alonso, como ya se dijo, es fácil entenderla a partir de la lectura de estos textos, pero también ofreciendo posiciones a veces críticas, pero con un rigor intelectual que se agradece, ¿no? En particular recuerdo el texto de Soledad Loaesa, donde no necesariamente coincide con las apreciaciones de Alonso sobre la creación del Partido de Acción Nacional, y sin embargo, bueno, es un respeto intelectual el que se percibe en ese texto. Desde luego debo empezar por agradecer muy sentidamente al Instituto Nacional Electoral, Lorenzo, muchísimas gracias, y al Colegio de México, Javier, por su participación con el ITAM para la edición de este libro, su patrocinio. Realmente es algo que valoramos mucho. Es un hombre Alonso, a quien merece todo nuestro respeto, y qué bueno que podamos hacer este tipo de homenajes. El libro, tal como lo dicen en la introducción, Horacio y Federico, pues es un libro que trata de seguir 5 líneas temáticas que ocuparon el quehacer intelectual de Alonso, su interés por la biografía, fundamentalmente de Manuel Gómez Morín, con su enorme vínculo con el centro Manuel Gómez Morín, que venturosamente ha residido por muchos años aquí en el ITAM. Desde luego los estudios en torno al Partido de Acción Nacional, los diversos textos de Alonso en relación a la transición y la consolidación del proceso democrático en México, estudios legislativos y también estudios jurídicos. Entonces, creo que nos ofrece un panorama muy completo de la obra de Alonso, y como le decía, creo que es un merecido homenaje el que todos los autores que participan le brindan a Alonso. Destaca desde luego, quizá por la parte que mejor entiendo, el análisis institucional que Alonso realiza prácticamente en todos estos temas, fuertemente basado, yo diría, en la experiencia de los personajes que participaron en estos procesos. Creo que es uno de los, al menos personalmente, las contribuciones que siempre disfruté más de Alonso, de donde más aprendí, y que mayor impacto tuvo creo que en muchos de sus lectores. Ahora, si me permiten desviarme un momento del libro, cuando he leído el título, Constructor de Instituciones, y se habla de la obra de Alonso Lujambio, por supuesto uno inevitablemente piensa en las instituciones democráticas de este país que Alonso ayudó a construir, tanto los sistemas electorales como sistemas de transparencia, de rendición de cuentas, de equidad en la contienda, etcétera. Pero cuando pienso en constructor de instituciones y pienso en la obra, inevitablemente pienso en su influencia como constructor de una institución que está muy cerca del corazón nuestro, y una obra que no está mencionada en este libro porque no fue escrita, pero creo que fue una gran obra de Alonso, y me refiero a la licenciatura en Ciencia Política del ITAM. Alonso llegó al ITAM en 1993, regresando a estudios de posgrado en Yale. Justo en esos meses, 2 meses antes o algo así, yo llegué al ITAM también, con otra trayectoria. No lo conocía. Tuve la suerte de que uno de mis colegas que también ingresaron al ITAM en esos meses había compartido años con Alonso en Yale. Me refiero a un colega economista como yo, Manuel Ramos Francia, hoy su gobernador del Banco de México,
que me decía, tienes que conocer a este cuate, va a llegar lejísimos, es buenísimo. Como en otras muchas cosas Manuel tenía razón, y así fui conociendo poco a poco a Alonso. Su impacto en el departamento fue notable. De inmediato asumió, a los pocos meses de haber llegado, asumió la dirección de un muy joven licenciatura en Ciencia Política, Alonso egresado, como muchos otros de nuestros académicos politólogos del ITAM, egresado de la antigua licenciatura en Ciencias Sociales. Pero para inicios de los 90, Federico Esteves, aquí presente, logró convencer al entonces rector que el ITAM tenía que migrar hacia una licenciatura distinta. Aparece el programa de Ciencias Sociales y surge el programa de Ciencia Política. Poco después también surge el programa de Relaciones Internacionales. Pero era un programa joven, pequeño, de apenas 90 alumnos para el momento, en total, en todas las generaciones, para el momento que llega Alonso. Y existía esa percepción en el ITAM que, bueno, como el antiguo programa de Ciencias Sociales, el perfil de los politólogos no necesariamente encajaba con el perfil típico de los estudiantes del ITAM en los ámbitos de economía, de administración, estas cosas. Siempre iba a ser una licenciatura pequeña. Pero ahí estaba. Alonso llega y de inmediato se convierte en una estrella del departamento. Un hombre de un magnetismo increíble, de una personalidad arrolladora, un hombre además de un rigor intelectual, de una entrega a sus estudiantes, y pronto se convierte en el referente de la licenciatura en Ciencia Política. Pone todo su entusiasmo para verla desarrollarse, para verla crecer, y realmente convertirse en el gran profesor de sus estudiantes. Me tomé la molestia de asomarme un poquito tarde en lo que los estudiantes opinan de Alonso, ¿no? ¿Para qué se los cuento? Los tendré aquí toda la noche llenándolos de flores, pero cosas como las siguientes. Estas son las evaluaciones que los alumnos escriben al final del semestre y evalúan a sus departamentos. Debo decirles que, por lo general, son comentarios muy negativos, la que los profesores solemos recibir de nuestros estudiantes. Pero Alonso le escribían, todos son anónimos, debo decir, le escribían cosas como estas: usted ha fomentado mi amor por esta carrera, no pierda esa pasión que demuestra en su clase, y gracias por enseñar cómo lo hace. Es una persona para admirar. Profesor Lojambio, su clase y su pasión por los temas que imparte me inspiran a buscar lo que quiero ser en la vida. Gracias. Es el mejor profesor de todo el ITAM, etcétera. Hay muchos otros. Hay algunos negativos. Se quejaban también de que las lecturas eran demasiadas, pero bueno, esos no se los voy a transmitir. Qué bueno que lo hacía. Pero la carrera de Alonso fue meteórica. En 1996, tan pronto, apenas 3 años después de estar aquí, ingresa como consejero electoral al Instituto Federal Electoral. Ahora, mantuvo, debo decir, su relación con el departamento como profesor de medio tiempo, sin cobrar. Y así estuvo durante todo el tiempo que estuvo como consejero electoral. Y quiero decir que si bien la presencia de Alonso como profesor en su curso de Introducción a la Ciencia Política, de Política Comparada 2, era fundamental para los estudiantes, su paso por el IFE también lo fue, y quizá fue aún más emblemático para nuestra licenciatura. El entender que la ciencia política no solo era una disciplina rigurosa que permitía entender la política, sino también un instrumento para diseñar unas mejores reglas democráticas que incidan sobre el país. Creo que cambió la forma de pensar de nuestros estudiantes. No era solo una licenciatura para hablar del mundo, era para mejorar al país, ¿no? Creo que tuvo un impacto muy, muy importante. Desde luego, Alonso regresa después de su paso por el IFE. Fueron años importantes también, en que incluso contribuyó junto con Jacqueline Pechard, recuerdo, como asesor de la ONU en Irak. Todas estas fueron experiencias que enriquecieron enormemente a nuestros estudiantes. Su paso por la SEP, lo que le provocaba más que nada era angustia. Se apenaba, decía, dejó de dar clases esos últimos 3 años, ya no podía, ¿no? Se sentía mal. Había traicionado el ITAM después de una relación de toda la vida, toda su vida profesional, ¿no? Pero sabíamos que volvería. Su pasión por la historia, por el siglo XIX, recuerdo, lo comentaba yo con él en varias ocasiones, tenía grandes proyectos, quería transformar las ciencias sociales en el ITAM a través de conjuntar todos los esfuerzos históricos, etcétera. Tristemente todo eso quedó solamente en proyectos, ¿no?
¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, soy matemático y me gusta ver las cosas en números. Les decía, cuando Alonso empezó con la visión que se tenía o el concepto que se tenía en la institución de la carrera en ciencia política, era apenas 90 estudiantes. Hoy hay 425 estudiantes de ciencia política. Casi un centenar de estudiantes ingresa semestre tras semestre. ¿Y por qué es? Porque creo que Alonso enseñó a todos que la política, la ciencia política, como les decía, no solo es una disciplina rigurosa, es una disciplina útil, y no solo eso, creo que su impacto va mucho más allá de la licenciatura en ciencia política. Creo que Alonso transformó la vida política del ITAM, de los estudiantes del ITAM. De pronto la política se podía hacer de una forma decente, profunda, basada en ideas, con integridad, una nueva forma de hacer política. Para todos los miembros de esta comunidad, por lo terriblemente doloroso que fue ver a Alonso disminuido por esta terrible enfermedad de su llegada al Senado, fue increíblemente significativo, porque Alonso, a sus apenas 50 años, se constituyó en ese momento como el decano, como el líder moral de lo que le llamamos la bancada del ITAM en el Senado. Aquí está el senador Cordero acompañándonos. 10 senadores jóvenes, honestos, valientes, inteligentes, entregados a su país, que veían la política de otra manera. Creo que es parte de la contribución de Alonso, y esto es algo que veremos hacia adelante hasta dónde nos puede llevar. Yo tuve la oportunidad de conversar con Alonso por última ocasión, digamos una conversación amplia, recuerdo en Londres, en marzo del 2011. Todavía tenía en ese entonces aspiraciones de dirigir su carrera quizás hacia la presidencia de la República, tenía ideas, hablábamos sobre un modelo de desarrollo liberal, quedamos seguir esa conversación en México. La historia cambió después de una terrible enfermedad y bueno, lo que quedó fue solamente esos recuerdos. De manera que celebramos prácticamente el día de hoy, no exactamente, pero 2 años, no celebramos, lamentamos, bueno, conmemoramos 2 años de que Alonso nos dejó. Esta comunidad académica perdió sin duda a uno de sus más grandes, más elocuentes miembros, a un hombre ejemplar, del cual lo que nos queda son sus enseñanzas, su recuerdo y desde luego nuestra admiración para siempre. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, con eso pues vamos a pasar al cierre del evento, si me lo permiten, en manos de Horacio Vives, a quien debemos agradecer por toda la labor mucha que fue requerida para llevar a cabo este proyecto de la compilación, entre muchos otros proyectos que están en curso. Y para hablar de un poco, pues cierra Horacio Vives. Bueno, pues esto es un proyecto colectivo que tuve el honor de coordinar, pero debo de agradecer a muchas personas que fueron piezas fundamentales para llevar este proyecto a buen puerto el día de hoy. Principalmente a nuestra casa, al ITAM, al apoyo entusiasta y decidido que desde el primer día don Alberto Balleres, nuestro rector, Arturo Fernández, nuestro vicerrector Alejandro Hernández, ha dado a todos los proyectos que hemos realizado para conmemorar la obra de Alonso Lujambio. Por supuesto, a los autores del libro. Quiero agradecer muy entusiastamente de todo corazón a Luis Barrón, a Federico Esteves, a Javier García Diego, a Alejandro Poiré, a Fernando Rodríguez Doval, a Pedro Salazar, a Arturo Sánchez Gutiérrez y a Rodolfo Vázquez, aquí presentes, para los que les pido un aplauso muy afectuoso.
pero también a Soledad Loaesa, a Jacqueline Pechard, a María Marván, a Enrique Krause, a Jesús Silva Herzog Márquez y a José Woldenberg, que hubieran deseado estar aquí, pero bueno, compromisos de agenda les imposibilitaron venir. Muchas gracias a todos ellos. A Teresa Lujambia, por supuesto, por el apoyo decidido a todos los proyectos y por el ánimo y el entusiasmo y la pasión que le mete a todas las tareas que estamos emprendiendo, y particularmente a este esfuerzo nuevo, a los chavos que me están acompañando, a Raúl, a Enia, a Héctor, a Sebastián, a Julio y a Eric, con la formación del Centro de Estudios Alonso Lujambio, y algunos de ustedes nos hicieron favor de registrarse para recibir los boletines que próximamente vamos a emitir. Y bueno, creo que es muy importante que consulten el libro. La obra y el legado de Alonso, como se mencionó aquí, es muy importante que sea difundida. Sabemos que hay pues una serie de situaciones en la vida pública del país que pues, merecerían la lectura y la reflexión de Alonso Lujambio. Y por otra parte también quiero agradecer la presencia de todos ustedes, porque desde este lado del escenario pues tengo la oportunidad de divisar pues más o menos a unas 20 generaciones de alumnos de Alonso Lujambio, y me parece muy bueno que pues aunque sea una vez al año tengamos la oportunidad de saludarnos, de platicar, de ver cómo estamos, de socializar anécdotas de nuestro querido Alonso Lujambio, pero muy importante para seguir difundiendo su obra y su legado. Dicho lo anterior, les agradezco a todos su presencia y los invitamos a tomar un vinito de honor para agradecer su presencia. Muchas gracias. Antes de compartir el vino, Javier García Diego quiere compartir con ustedes un último pensamiento. No, ofrecer una disculpa por llegar tarde, además me perdí un placer íntimo. Me acaban de decir aquí Alejandro y Federico que el ganador del concurso es un muchacho del Colegio de México. Entonces yo sé que le hubiera dicho, Alonso, ya ves cabrón, 1-0. Gracias. No, maestro, porque cortar una flor en este jardín. Muchísimas gracias. ¿Cómo van las cosas? Ahí vamos.